Buenas tardes, gracias por estar aquí en Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Como cada domingo, llegamos a sus hogares a las 5 de la tarde. Gracias por permitirnos estar con ustedes cada domingo, a través del Face, a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros, escuchando y compartiendo la palabra de Dios. Hoy día es 26 de septiembre. Último domingo de este mes de septiembre 2021, y no solo termina el mes de septiembre, también terminamos nuestra serie Viviendo en Victoria. Durante estos últimos 4 domingos hemos estado predicando acerca de cómo vencer las tentaciones, cómo vencer el miedo, cómo vencer las dudas y hoy día cómo vencer el fracaso. Así es. Entonces, el primer domingo, que fue domingo 5 de septiembre, mostramos cómo se puede vencer bíblicamente las tentaciones. El domingo siguiente, el 12 de septiembre, hablamos de cómo vencer bíblicamente las dudas. El domingo pasado hablamos de cómo vencer bíblicamente el miedo. Y hoy día vamos a mostrar cómo vencer bíblicamente el fracaso, ¿no? Venciendo el fracaso. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué es un fracaso? Y el diccionario define fracaso de la siguiente manera. Es un resultado adverso de algo que esperabas saliera bien. Es un resultado adverso de algo que tú esperabas que saliera bien. O también es un suceso lastimoso, inopinado, funesto, es una caída, es una ruina. Ahora, básicamente podemos decir que el fracaso es cuando algo sale mal, a eso llamamos un fracaso. Cuando algo no te sale bien, eso es un fracaso. Por ejemplo, al postular a la universidad, postulas la primera vez muy emocionado, no ingresas, es un fracaso. O cuando estás saliendo con un chico, con una chica, y tú crees ya, wow, ahora sí, me voy a declarar, y la chica te dice, o el chico te dice, eres muy buena gente, me caes muy bien, eres muy simpático, muy simpática, contigo la paso muy bien, pero solo te miro con ojos de amistad. Eres casi como un hermano o una hermana para mí, zona de amistad. Fracasaste, ¿no? O cuando un cónyuge engaña a su cónyuge. El cónyuge ha fracasado en su voto de fidelidad al matrimonio. Es un fracaso. Y podemos seguir mostrando fracaso tras fracaso, porque todos, absolutamente todos, hemos experimentado en nuestra vida y en nuestro caminar con Dios, hemos experimentado fracasos. Algunos más grandes que otros, pero fracasos al fin y al cabo. ¿Qué hacer para obtener victoria sobre los fracasos? Es una pregunta que queremos responder este domingo a través de la palabra de Dios. Pero quiero que captes este pensamiento. Todos los fracasos no son pecados, pero todos los pecados sí son fracasos. Eso hay que entenderlo bien. Todos los fracasos no son pecados, pero todos los pecados sí son fracasos. Es decir, yo puedo cometer un fracaso y no pecar. Por ejemplo, postulé a la universidad, no ingresé, fracasé en mi primer intento, pero no he pecado. O declaré mis sentimientos a la persona con quien yo pensaba poder tener una relación, pero me manda a la zona de amistad. He fracasado en el intento de esa relación, pero no es pecado. Sin embargo, si un cónyuge es infiel a su cónyuge, eso es adulterio y eso es pecado. Este cónyuge rompió el voto matrimonial, incumplió el voto matrimonial, y eso sí es pecado. Entonces, hay fracasos que son fracasos, pero hay fracasos que son pecado. Y pecado es literalmente un fracaso. Y ahora queremos aprender cómo salir victoriosos sobre el fracaso. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a compartir tu palabra. Señor, en nuestra vida hemos experimentado una serie de fracasos, caídas y levantadas también. Pero queremos que esta tarde nos guíes a través de tu palabra de cómo obtener victoria
sobre el fracaso, Señor. Muchas veces este fracaso nos lleva a zonas de depresión, a zonas de inclusive negar nuestra relación contigo, o que tú nos ames, o que tú nos estás cuidando, Señor. Muéstranos a través de tu palabra cómo obtener victoria en cada situación de fracaso que tú permitas que nosotros experimentemos. Gracias porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos auxiliará y nos ayudará. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Muy bien, entonces vamos a tratar de responder a esta pregunta: ¿cómo obtener victoria sobre el fracaso? Y en primer lugar, vamos a decir que reconociendo el fracaso. Así como lo oyes, reconociendo el fracaso. Si tú quieres salir victorioso sobre un pecado, perdón, sobre un fracaso, y también sobre un pecado, ¿no? Ya dijimos que el fracaso no es pecado, pero el pecado es un fracaso. Entonces, si tú quieres obtener victoria sobre el fracaso, lo primero que tienes que hacer es reconocer que es un fracaso. Muchas personas niegan, muchas personas excusan, no, que mira, que esto, que por acá, y son expertos inventando y justificándose, inventando excusas. No, si quieres obtener victoria sobre el fracaso, primero reconoce que has fracasado. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ver lo que experimentó Pedro, nuestro querido Pedro. Me encanta la persona de Pedro, me identifico mucho con la vida de Pedro. Y vamos a ver ahora, creo yo, el mayor de los fracasos en la vida de Pedro, en la vida de apóstol, en la vida de seguidor de Cristo. Lucas 22, del 54 al 62. Esta sección muchas Biblias la titulan La negación de Pedro. El contexto es que Jesús ha sido tomado preso, Judas lo traicionó y ahora va a ser juzgado por el Sanedrín. En ese contexto, Jesús predice que Pedro le va a negar. Este es el contexto, solamente el contexto. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y esta es la respuesta típica de Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Mira, Jesús le advierte que va a ser tentado por el diablo, pero Pedro, Pedro que todavía no entiende, dice: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Y Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy, en ese momento, hoy, hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Mira lo que le advierte Jesús ante este hecho tan típico de Pedro, tan arrogante, tan orgulloso, tan seguro de sí mismo, ¿no? Yo iré a la cárcel o prefiero morir, pero nunca negarte. Y Jesús le dice: hoy día, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Ese es el contexto. Ahora fíjate, Jesús ya ha sido arrestado. Habiéndole arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Mas Pedro le seguía de lejos. Después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: también estaba con él. Pero él, Pedro, lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otro al verlo dijo: tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo: hombre, no es cierto. Pasada como 1 hora, el tercero, insistía diciendo: ciertamente también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Fíjate. Entonces el Señor Jesús se volvió y miró a Pedro. Jesús se voltea
y mira a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor como le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y Pedro acaba de negar 3 veces a Jesús. No le conozco, no le conozco, me estás confundiendo, estás loco, yo no soy, yo no le conozco. Y Jesús, cuando Pedro le niega la 3.ª vez, voltea y le mira. Los ojos de Jesús se clavaron en los ojos de Pedro. Los ojos de Pedro se clavaron en los ojos de Jesús. Y fíjate cómo termina esta parte. Y saliendo fuera, Pedro, y saliendo fuera, lloró amargamente. Esta palabra en griego significa un llorar, una muestra de profundo dolor, ¿no? Lloró profundamente, lloró con un dolor profundo, con una amargura. Y entonces, todas las traducciones que yo he revisado traducen lloró amargamente, amargamente. ¡Wow! Sí, Pedro, cuando recordó las palabras de Jesús, que él, Pedro, que había dicho que yo, Señor, jamás te negaré, yo prefiero ir a la cárcel, prefiero que me maten, pero negarte nunca, nunca te voy a negar. Lo acaba de negar 3 veces como Jesús le había dicho. Y Pedro en ese momento reconoce su fracaso. ¿Cómo sé que reconoció su fracaso? Por la actitud de Pedro. Pedro se va, se retira y comienza a llorar amargamente. ¿Qué he hecho, Señor? ¿Cómo te pude negar? ¿Cómo es posible? Eso no está en el texto bíblico. Pero, ¿qué persona que llora amargamente después de haberse dado cuenta que ha hecho algo tan horrible como negar a su maestro, como negar a su amigo, en la hora más complicada, está tomado preso, lo van a flagelar, lo van a crucificar, y él niega que lo conoce, con advertencia previa, él lo niega. Este lloró amargamente es sinónimo de que Pedro reconoció su fracaso como discípulo, como apóstol, como amigo, como seguidor de Cristo. Y al reconocer su fracaso, él muestra, él abre su corazón y no le queda más que llorar, llorar, llorar. Quizás entre sus llantos, ¿por qué, Señor, retrocede el tiempo para no negarte, Señor? Haz un milagro, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Nada, ya está hecho. Ya lo negaste 3 veces, 3 veces. Y ese es el primer paso de Pedro, para salir de ese fracaso. Y de hecho Pedro salió de ese fracaso cuando Cristo resucitó. Ese sería otro tema de prédica, pero solamente quiero mencionarlo. Jesús le dijo a Pedro, el Cristo resucitado, Jesús estando con Pedro ahí, le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas, Señor? Tú sabes que te amo, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas, Señor? Tú sabes que yo te amo. ¿Por qué me preguntas? Apacienta mis ovejas. 3 veces le preguntó Jesús a Pedro si le amaba. Las 3 veces que Pedro le negó. Y Jesús restauró el corazón arrepentido de Pedro. Y ya conocemos la historia de Pedro, ¿no es cierto? Entonces, sí, vamos a fracasar. No podemos decir otra cosa, vamos a fracasar. Pero el primer paso para obtener victoria sobre el fracaso es reconocer que hemos fracasado. Y Pedro, al llorar amargamente, él estaba reconociendo que había fracasado. Pero gracias a Dios, él no se quedó en ese fracaso, sino que más adelante vemos cómo él salió. Pero lo que nos interesa en este momento, con esta imagen de la vida de Pedro, es decir, si quieres vencer el fracaso, reconoce que has fracasado. Recuerda esta imagen de Pedro mirando a Jesús, Jesús mirando a Pedro, Pedro recordando que sí, había fracasado, le había fallado a su maestro y lloró amargamente. Ese lloro es el resultado de haber reconocido
que le había fallado. Lo segundo, para vencer el fracaso, es aceptando las consecuencias del fracaso. Si quieres vencer el fracaso, acepta las consecuencias del fracaso. O dicho de otra manera, todo fracaso trae consecuencias. Por ejemplo, un fracaso postulado a la universidad, no ingresé, consecuencia, no haber ingresado. No puedes estudiar ese año la carrera que tú querías. ¿No es cierto? Consecuencias, te declaraste a la persona con quien estabas, de quien creías estar enamorado o enamorada, te mandó a la zona de amistad. Consecuencia, no hay relación. ¿No es cierto? Entonces, cada fracaso trae consecuencias. Vamos a leer nuestras Biblias. Estamos leyendo la Biblia ya. Vamos a Deuteronomio, capítulo 1. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, escrito por Moisés. Ojo, escrito por Moisés. Y vamos a leer del capítulo 1, versículo 34 al 38. 34 al 38. Entonces oyó el Señor la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, ninguno de estos hombres, esta generación perversa verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que había pisado, pues él ha seguido fielmente al Señor. El Señor se enojó también contra mí por causa vuestra, diciendo, tampoco tú entrarás allá. Wow. Josué, hijo de Nun, que estaba delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él hará que Israel la posea. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Primero que Deuteronomio, el quinto libro que Moisés escribe este libro, entre otras cosas, acá hay 3 discursos de Moisés, pero Moisés escribe este libro de Deuteronomio a la nueva generación. Los que salieron de Egipto, junto con Moisés, y pasaron por el Mar Rojo y llegaron al desierto, esa generación murió en el desierto como castigo por no confiar en Dios. Moisés envió 12 espías, uno por cada tribu, ahí estaba Caleb, Josué, y otros más van y regresan. De esos 12, 10 dicen, la tierra es buena, pero es imposible conquistarla porque son gigantes, altos, no vayamos. Solo 2, Caleb y Josué, dicen, no, vayamos, confiemos en Dios, Dios nos va a ayudar. Pero ganó la mayoría, la democracia no siempre es buena, ganó la mayoría. Cualquier parecido con el presente, no quiero decir eso, pero en este caso ganó la mayoría, ¿no es cierto? Y no fueron a conquistar la tierra. Y Dios les castigó. Esa generación que había salido y que no confiaba en Dios, murió en el desierto. La siguiente generación, los hijos de ellos, es los que van a entrar a la tierra prometida. Entonces, los castigó. Y Moisés le escribe Deuteronomio para recordar todo lo que Dios había hecho a la generación pasada para que esta nueva generación entendiera. Y les está contando ahora lo que había pasado con la anterior generación y por qué razón ellos, los papás, los tíos, los abuelos que murieron en el desierto, no entran, ¿no? Ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré a vuestros padres. No dice, excepto Caleb, no, él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues él seguía fielmente al Señor. Pero también Moisés fue castigado. Moisés, que luchó y porfió y avanzó, hizo todo lo que tenía que hacer, pero desobedeció casi al final a Dios. En vez de hablarle a la piedra para que brotara agua, golpeó, molesto, fastidiado, y Dios le castigó. El Señor se enojó también contra mí, porque Moisés está escribiendo, por causa vuestra, diciendo, tampoco tú entrarás allá. Entonces, ni la primera generación que salió, ni Moisés que salió con esa generación, entrarán a la tierra prometida, porque fracasaron, no confiaron en Dios. Este pueblo era un pueblo terco, que si ya quería, salía, ya quería regresar a Egipto, ¿no? Y Moisés,
no tuvo la paciencia que Dios quería que tuviera y desobedeció por enojo. Y es otro tema para otra prédica también, pero solamente el hecho es que Moisés también recibió castigo de parte de Dios y Moisés tampoco entró a la tierra prometida. Cuando fracasamos hay consecuencias. Fíjate, verso 38. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él hará que Israel la posea. Es decir, no va a entrar, Moisés no los va a llevar, ¿no? Y yo cuando leía por primera vez estos pasajes, me decía, pero ¿por qué? Si Moisés hizo todo, Moisés, y este pueblo es terco. Pero Moisés desobedeció, él era un líder, él tenía que obedecer a Dios, pero no lo hizo. Y entonces ahí están las consecuencias. Cada fracaso nuestro va a traer consecuencias. Tenemos que ser conscientes de eso. Piensa bien cuando vas a tomar decisiones. Piensa bien cuando vas a actuar, cómo vas a reaccionar. Porque los fracasos traen consecuencias. Mi mayor fracaso, mi mayor pecado en mi vida trajo consecuencias que hasta el día de hoy yo arrastro con ella, ¿no? Así es, el pecado nos esclaviza, el pecado nos enceguece. La luz de Cristo está allí, pero nuestro pecado, esclavizados por el pecado, desobedecemos, ¿no? Y fracasamos. Y hemos dicho, no todo fracaso es pecado, pero todo pecado es fracaso. Y cuando pecamos, estamos fracasando. Falló el pueblo al no confiar en Dios, fracasó, pecó, castigado. Moisés también fracasó como líder, no hizo lo que Dios le dijo, fracasó, consecuencia, no entras a la tierra prometida. Quien va a guiar a este pueblo, a esta nueva generación, es Josué, que él junto con Caleb fueron los que confiaron y fueron fieles a Dios. Es difícil pensar que Dios nos castiga, es difícil pensar que Dios, que es tan bueno como nos desea tal o cual mal. No, Dios es justo. Dios es justo. Yo como papá, cuando mis hijos no hacen algo correcto, tengo que castigarles, ¿no? Hay diferentes formas de castigar. La forma que Dios eligió de castigar a Moisés fue no llevarle a la tierra prometida, que él no condujera a este pueblo hacia la tierra prometida. Pero Dios tuvo algo especial para Moisés. En la transfiguración, Moisés está junto con Jesús ahí, ¿no? Pero es otro tema para otra prédica también. Ahora lo que nos interesa es, si tú quieres vencer el fracaso, tienes que saber o tienes que aceptar las consecuencias de ese fracaso. Moisés aceptó las consecuencias y preparó a Josué para que Josué tomara el liderazgo. Y ahí está el libro de Josué, si quieres seguir la historia. Moisés aceptó, entendió, y aunque Moisés porfió, pero entendió finalmente y preparó a Josué para que lo reemplazara. Moisés aceptó las consecuencias de su fracaso. El pueblo murió. La nueva generación espero que entendiera, pero Moisés sí aceptó las consecuencias de su fracaso y hizo lo que Dios le dijo. Preparó a Josué para que lo reemplazara. Acepta las consecuencias de tu fracaso y Dios va a obrar a través de esas consecuencias. Lo sé por mi propia experiencia. Cuando acepté las consecuencias de mi fracaso, de mi pecado, Dios obró a través y con esas consecuencias, para su gloria, no para la gloria de uno, para la gloria de Dios. Entonces, ¿quieres salir victorioso en medio de los fracasos? Primero, reconoce que has fracasado. En segundo lugar, acepta las consecuencias de los fracasos. Y en tercer lugar, escucha bien, en tercer lugar, levántate y empieza de nuevo. ¿Has escuchado bien? Exacto. Levántate y empieza de nuevo. Vamos a ir a 2 de Samuel. Esta es una historia también que da para un montón de prédicas, pero vamos a centrarnos en el punto que queremos resaltar. 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 20 al 23. 2 de Samuel 12, 20 al 23. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Es la vida del rey David, un pasaje en la vida del rey David. Ustedes saben que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, tremendo siervo de Dios, pero pecó, cometió adulterio y asesinato, entre otras cosas más, ¿no es cierto? Pero este es el momento en que él peca, comete adulterio y asesinato, ¿ok?
las consecuencias de ese pecado fue que Betsabé quedó embarazada, ¿no es cierto? Y Urías fue asesinado, ¿no? Pero David se arrepintió, y eso es un tema para otra prédica. Ya, este es el David arrepentido de haber cometido ese pecado, pero hay una consecuencia ahora. El niño de ese adulterio está enfermo, y esto es lo que sucede. Verso 20. El niño está enfermo y muere. David estuvo orando, como vamos a leer ahora, y el niño muere, fíjate. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. Y sus siervos le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas. Pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, escucha bien, y él respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Tremendo pasaje, ¿no? Mientras el niño estaba enfermo, David estaba llorando, ayunando, postrado en el suelo por 7 días, ahí llorando, ayunando, ¿no? Y la gente preocupada: ¿se morirá el rey David? Y cuando muere el niño, ¿y ahora cómo le decimos que este niño ha muerto? Nos matará. Mira, si estaba ayunando, llorando, desesperado, ¿no? Y ahora que está muerto, ¿qué va a pasar con el rey? Y cuando le dan la noticia, es lo que acabamos de leer. Y me gusta esta parte, ¿no? Donde dice: y él respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y oraba. Es decir, mientras había posibilidades de que este niño se sanara, yo estaba orando a Dios: Señor, sánale, 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 levántale, por favor, Señor, sánalo. Ayunaba, oraba, y de corazón sincero, muy probablemente que sí, ¿no? Estaba ahí ayunando. Pues me decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí, de David, y el niño viva? Yo no sé, pero quizás Dios se compadezca de mí y el niño viva. Hay veces que Dios actúa de maneras que nosotros no entendemos porque nuestra mente es pequeña, ¿no? Uno dice que quería que ese niño nazca, porque el niño inocente no era nada, pero Dios tuvo un propósito con esa muerte de ese niño que solamente Dios sabe. Yo no conozco, yo no sé, no soy Dios, pero Dios permitió que el niño muriera. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? Ya Dios contestó, ya Dios respondió y murió. No era lo que yo decía, David, no era lo que yo pedía, probablemente decía David, pero ya murió. ¿Podré hacer que vuelva? O sea, ¿podré hacer alguna cosa para que él vuelva? Y David concluye que no, es una pregunta retórica, ¿no? Yo iré a él. David dice: yo sé que cuando yo muera, iré donde está el niño, pero él no volverá a mí. Eso es, levántate y empieza de nuevo. Es decir, no te quedes en el fracaso, no te quedes en el dolor. Ya, fracasó, no salió el intento del primer examen. Ok, entonces postula otra vez. No salió, postula otra vez. Yo conozco la historia de un muy buen amigo mío que 3 o 4 veces postuló a la universidad hasta que ingresó. A la primera no ingresó, siguió estudiando, a la segunda no ingresó, y creo que a la tercera o cuarta ingresó. La perseverancia, y él sabía que tenía que hacer, y ahí está. Se levantó y continuó, se levantó y continuó. Yo fracasé, no solo fracasé, pequé, pero me levanté y continué. Tengo un hermoso matrimonio, una linda familia, 3 hijos, Luis Alberto, Noelia, Miquela, y vamos para la gloria de Dios. Levántate. Levántate y empieza de nuevo. David se levantó. David se levantó, se bañó, comió y siguió. Porque él sabía que en el futuro iba a ver a su hijo. Y así es, levántate y empieza de nuevo. No te quedes en el fracaso. Cualquiera que sea el fracaso, no te quedes en él. Levántate, tienes oportunidad. Busca a Dios, busca guía de personas sabias y maduras. Porque si te quedas allí tumbado, postrado, el diablo te va a destrozar,
te vas a desanimar y vas a fracasar totalmente. Y eso no quiere Dios para ti. Entonces, resumiendo, ¿cómo vencer el fracaso? En primer lugar, reconoce el fracaso. Pedro reconoció que había fracasado, lloró amargamente. Segundo, aceptando las consecuencias del fracaso. Moisés entendió que él había desobedecido a Dios como el pueblo también y preparó a Josué para que lo reemplazara. Entonces él aceptó las consecuencias de su fracaso. Y en tercer lugar, levántate y empieza de nuevo. David, a la muerte de niños, no había más que hacer, entonces se bañó, se lavó la cara, pidió de comer y siguió viviendo. ¿Por qué? Porque él sabía que en el futuro lo podría ver, ¿no es cierto? Y después tuvo un hijo con Betsabé. ¿Saben quién es? El rey Salomón, el hombre más sabio del mundo. Levántate y continúa. ¿Cómo podemos aplicar este sermón para esta semana? Hoy es domingo, entonces entre lunes y martes revisa tu vida. Fíjate si hay alguna acción de fracaso donde no hayas obtenido lo que has querido. Y entonces revísalas, lístalas y entonces compara con estos 3 pasos. Probablemente en alguno has hecho el 1 o el 2, 3, pero chequéalos. Y luego haz las acciones siguiendo estos 3 pasos. Y el sábado, dedícate a orar y agradecer a Dios. Agradécele a Dios por estos fracasos, porque lo reconociste, aceptaste las consecuencias y ahora estás levantado, dispuesto a obrar de nuevo. Cualquiera que sea el fracaso que has tenido, los 3 pasos funcionan para cualquier tipo de fracaso. Reconócelo, acepta las consecuencias y empieza de nuevo, cualquiera que sea el fracaso. Entonces de lunes a martes, reflexiona cuáles son esos momentos donde has fracasado. Entre miércoles y viernes, chequea estos pasos y haz las acciones correctas. Y el sábado, dedícate a agradecer a Dios. Agradécele a Dios. Y el domingo nos vemos de nuevo aquí para seguir escuchando la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque tu palabra nos alimenta constantemente, Señor. Gracias porque podemos recurrir a ella para obtener victoria en nuestra vida. Gracias por esta serie de Viviendo en Victoria, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque hemos aprendido a vencer las tentaciones, a vencer las dudas, los miedos y el fracaso, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor. Queremos obtener vidas victoriosas, Señor, para tu gloria y para tu honra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos cada domingo a través del Face, a través del canal de YouTube también. Y el próximo domingo es el primer domingo de octubre. Y octubre es mes de la Reforma. Vamos a ver, estoy pensando preparar una serie sobre la Reforma. Vamos a ver cómo Dios me ayuda a preparar esa serie, porque queremos seguir predicando la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y nos vemos el próximo domingo aquí a las 5 de la tarde. Gracias.